Hola, ¿cómo estás? Le damos gracias al Señor que nos permitas llegar a tu casa y poder compartir hoy la palabra del Señor. Estamos seguros que Dios se ha de glorificar mucho hoy a través de este mensaje. El Señor quiere llegar a tu corazón, quiere bendecirte y espero que sea claro para ti todo lo que hemos de compartir en este día. Es una palabra muy importante, ¿no? Salgamos a Él, es el título de la enseñanza. Y el objetivo es que cada uno de nosotros entendamos que es necesario ir detrás de Jesús, ir tras los pasos del Señor, de poder nosotros seguir a Jesús en todo momento y podernos encontrar con Él, poder nosotros hacer lo que Él nos dice, despegarnos muchas veces de tantas cosas que nos rodean en este mundo y poder nosotros realmente comprometernos de una manera más fuerte con el Señor. Así que esta es la enseñanza de hoy. Atiende bien esta palabra y sé que el Señor ha de hablarte a tu corazón. Bienvenido. Una palabra que el Señor ponía en mi corazón para compartirles es esta. Se titula Salgamos a Él, salgamos a Él. Y quiero explicarles por qué. Entonces vamos a comenzar leyendo allí Éxodo 33:1 y voy a hablar acerca del tabernáculo que tenía que ser sacado fuera del campamento, ¿no? Y eso tiene una razón. Entonces voy a leer este texto hasta el versículo 11 para que ustedes me ayuden allí a irlo leyendo e ir entendiendo lo que el Señor quiere decir en esta palabra. Dice la palabra: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces vamos a ver primeramente esta parte, ¿no? Donde el Señor le está diciendo a Moisés: sube de aquí, o sea, tienes que salir de este lugar. Amén. Tú y el pueblo que sacaste de Egipto. Tienes que llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. A la tierra que está en este momento habitada por otros pueblos, pero que yo te estoy mandando a ti, que los saques, que los quites de allí, a estos pueblos. Pero hace una advertencia al Señor y allí quiero comenzar. Pero yo, recuerden lo que significa el pero, ¿no? Y los de aquí en Medellín van aprendiendo qué significa el pero en la Biblia. ¿Ustedes saben qué significa el pero en la Biblia? No. El pero significa cero. Pero significa cero. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que dije antes del pero no es tan importante como lo que estoy a punto de decir después del pero. Amén. Entonces Dios está diciendo: bueno, te voy a llevar a la tierra y todo. Pero, entonces cuando está diciendo lo que acabo de decir no es tan importante como lo que les voy a decir. ¿Qué era lo que les iba a decir en ese momento? Pero yo no subiré. Y ahí está el asunto. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Esa frase es tremenda, ¿cierto? Y la pregunta inicial sería: ¿por qué Dios no quiere subir con el pueblo? ¿Acaso no es su pueblo elegido? ¿Acaso Moisés no es el hombre escogido por él para llevar al pueblo? ¿Cierto? Entonces uno de inmediato se pregunta: ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué Dios está tomando esa determinación de no ir con ellos? Y la respuesta está en el capítulo anterior. No lo vamos a leer, solo ustedes lo miran. Allí pueden voltear la hoja y mirar el capítulo anterior. ¿De qué habla el capítulo anterior? ¿Cuál es el suceso que acaba de acontecer ahí en Israel que hace que Dios no quiera seguirlo?
La adoración del becerro de oro. Y ustedes, los que no se acuerdan de la historia, les digo a grandes rasgos, Moisés mientras iba al monte, por la ley, ¿cierto? Por las tablas de la ley, a recibir directamente de la presencia de Dios esa ley en sus manos para venir a decretarla al pueblo. Acababan ellos de salir de Egipto, acababan de salir de esa esclavitud, acababan de ser liberados con la mano poderosa de Dios, como cantábamos hoy. Abriste el mar es para atravesarlo. Amén. Dios no abrió el mar para que ellos dijeran, uy, qué milagro, y se volviera a cerrar y ellos en el mismo puesto. No, sino que para que pasaran por el medio del mar. Amén. Y Dios te ha abierto a ti oportunidades, no para que digas, uy, qué cosa tan maravillosa hizo Dios, sino para que aproveches esas oportunidades y pases a tu libertad, al lugar donde te dirige hacia tu promesa, hacia tu herencia. Amén. Entonces Dios acaba de hacer un milagro tremendo con Israel. Acaba de liberarlos de la esclavitud. Y a pesar de Dios haber hecho semejante milagro, ¿cómo le responde Israel a Dios? ¿Cómo le responde Dios? ¿Cómo le responde a Dios? Haciendo un becerro para adorarlo. Y esto es muy importante. Dios le dio al pueblo de Israel oro en cantidades. ¿A qué horas? ¿A qué horas eran esclavos? Cuando salieron de Egipto, ¿te acuerdas? Dice la palabra, yo no los voy a sacar a ustedes de aquí huyendo, sino la gente de aquí les va a dar riquezas. Así le dijo literal. Les voy a dar oro, plata, lo que quieran, y ustedes van a salir ricos de aquí. Y ricos salieron. Mucho oro, mucha plata. Pero mira todas esas riquezas que Dios les acaba de dar en su libertad. ¿Y para qué las usaron? Para hacer un ídolo. ¡Oh, Dios mío! Y mucha gente está aquí orando, Señor, el trabajito que te pedí, Señor, Padre, la provisión, Dios, necesitamos llenar estas manos de provisión porque todo lo que hay que pagar y todo lo que me quiero comprar, ¿cierto? Y esa casa vale mucho y, Señor, ese carro vale harto. Señor, todo eso, Señor, ¿a qué horas las riquezas? ¿A qué horas van a llegar? Necesito. Y sabes, a muchos cristianos, hijos de Dios, Dios les da alguito de riqueza, alguito de prosperidad y ya la usan para hacer un ídolo. La usan para hacer un ídolo e idolatran aquello que se compraron con el dinero que Dios les dio para usarlo para su reino. ¿Para qué Dios les dio tanto oro? ¿Para qué les dio tanta plata? ¿Para qué les dio todas esas riquezas? Para la construcción del tabernáculo. La construcción de los utensilios del tabernáculo, la construcción del arca, la construcción de todas las cosas que demandaban de esas riquezas para que fuera construido un lugar para el Señor, un lugar donde Dios se pudiera encontrar con el pueblo. Y el pueblo lo quiso usar a su antojo y a su manera. Y ahí fue el gran error. Moisés viene bajando del monte, ya todo contento, con las tablas de los 10 mandamientos. Había pasado 40 días allá en el monte, escuchando truenos, recibiendo de la presencia del Señor. Yo me imagino él sin comer, sin dormir, allá recibiendo eso. Imagínense en el cansancio, en la situación que venía Moisés, lleno de la presencia de Dios, pero cansado. ¿Cuántos saben que los avivamientos cansan también? Yo me acuerdo de John Arnott. John Arnott es el hombre que Dios ha usado con su esposa en la iglesia de Toronto para el avivamiento de la iglesia allí en Toronto, y ellos empezaron a orar por ese avivamiento. Señor, trae un avivamiento a Toronto, trae un avivamiento a esta tierra, trae un avivamiento, y Dios les trajo un avivamiento. Pero cuando vino el avivamiento, ellos empezaron las reuniones y empezaron a alabar al Señor y empezaron a ministrar a la gente y a alabar al Señor y a predicar la palabra y a ministrar a la gente y a alabar al Señor y a predicar la palabra y a ministrar a la gente. Y ya se dieron cuenta que esto no paraba, que no se terminaban las reuniones a las 9 de la noche, sino era 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, 4, 5, 6 de la mañana y vuelva a empezar al otro día. ¿Y qué pasó ya con algunas semanas nada más? Ellos empezaron a llorar literalmente y a decirle al Señor: Señor, no sabíamos que este avivamiento era tan pesado. Trae obreros
porque nos vamos a reventar. No podemos ministrar a toda esta gente. O sea, somos cuerpos mortales. Nos vamos a morir sin poder dormir suficiente, sin poder comer. El avivamiento trae un precio. Le pedimos al Señor, trae el avivamiento. Ay, tú sí sabes lo que estás pidiendo. Tú sí sabes lo que estás pidiendo. Amén. Y el avivamiento tiene un precio. Amén. Y me imagino a Moisés rendido, cansado de estar allá en la gloria, en la presencia del Señor en el monte, recibiendo todo lo que estaba recibiendo. Y llega a pesar, ¿cuántos han estado en una reunión que ha sido extenuante? O un congreso cristiano que ha estado extenuante. Están rendidos, pero contentos de todo lo que recibieron, ¿cierto? Venimos nosotros de recibir esa palabra, ¿no? Esa enseñanza tan tremenda, esa alabanza, eso nos llevaba al cielo, qué bendición, y no, ese tiempo fue tan hermoso, ¿cierto? Pero estamos rendidos. Yo creo que vamos a durar una semana recuperándonos de estos 3 días de congreso, ¿cierto? Y así muchas veces nos ha pasado. Tiempos muy lindos en la presencia del Señor, pero que el cuerpo no lo resiste, está cansado, está agotado. Y yo me imagino a Moisés bajando en ese agotamiento, el viejito, imagínese más de 80 años el viejito, imagínese ya, oiga, cargando 2 tablas de piedra, bajando del monte. Josué fue a ayudarle y todo, pero no, de todos modos venía cansado el viejito y empieza a oír por allá música, empieza a oír a la gente como en una algarabía. Y dijo Moisés, uy, esta gente está adorando al Señor, qué bendición. Voy a bajar y voy a encontrar a esta gente. ¿Qué sonido es ese que estoy escuchando? ¿Es sonido de qué? ¿De alabanza? ¿De guerra? ¿Qué es lo que está pasando? Porque la gente está muy excitada allá abajo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces le dijo Josué, no, es que está la gente como alborotadita. Moisés no se va a poner bravo. La gente sí está alborotada, pero no por lo que usted cree. Y cuando llega, ¿qué encuentra? El becerro haya construido, y perdónenme la palabra, pero la gente cometiendo orgías delante del becerro. Cuando dice que el pueblo se levantó a regocijarse, esa palabra que dice ahí es que se levantó a cometer toda clase de cochinadas delante de ese becerro. ¿Y por qué hicieron eso? Tan contradictorio. ¿Por qué hicieron eso? Porque así adoraban los egipcios a sus dioses. Los adoraban de esa manera. Entonces ellos pensaban, algunos estudiosos dicen que ellos pensaban que encima de ese becerro estaba sentado Dios. Entonces que estaban de ese modo, ese era el único modo que ellos sabían adorar, y entonces adoraron a Dios de esa manera. Y Dios se enojó. ¿Por qué? Porque yo te quiero decir que la adoración al Señor no es a nuestra manera. La adoración a Dios tiene una manera que ya está escrita en la palabra de cómo debemos adorar. Amén. No es bajo nuestro parecer y como a nosotros nos parezca, sino como está escrito en la palabra del Señor, que debemos adorar a Dios. Amén. Y ellos empezaron a adorar a Dios de una manera equivocada. Entonces hicieron ese becerro. ¿Qué hizo Moisés? De una vez llamó a todo el mundo a cuentas, molió ese becerro, lo fundió, lo molió, se lo dio a tomar a todos los que estaban allá revolcándose. Se murieron muchísimas personas por toda esa situación. Y Dios dijo, no, mejor dicho, este pueblo no era lo que yo pensaba. Este pueblo me defraudó. Y por eso dice esa frase, yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. ¿Cierto? Cabezaduras. Son pueblo cabezadura, ¿cierto? Dura cerviz es eso. No sea que te consuma en el camino. Amén. Y mira, la palabra del Señor claramente está diciendo, la misma gloria, escucha, la misma gloria que te puede bendecir, la misma gloria te puede consumir. ¿Dependiendo de qué? De tu condición, de la condición de tu corazón. Y Dios dijo, si yo ando un poquito más con este pueblo tan pecador, los voy a fulminar con mi gloria, porque mi gloria no soporta esta clase de cosas. Amén. Y yo te pregunto a ti esta mañana, ¿cómo estás andando con el Señor?
¿Será que de pronto sí vale la pena que venga un avivamiento? Pues el avivamiento de pronto va a acabar contigo. Amén. Porque cuando viene un avivamiento se sube el nivel de gloria. El nivel de gloria ya es otro. No es, hay tres niveles en los que nosotros como cristianos andamos: el nivel de fe, el nivel de unción y el nivel de gloria. En el nivel de fe tú andas creyéndole al Señor, pero hay muchas cosas todavía en tu corazón, en tu vida, que hay que arreglar. El nivel de unción es cuando ya te has limpiado algunas cosas y Dios ya viene con su Espíritu Santo y te usa. Y dice la palabra, el aceite hace brillar el rostro. O sea, Dios te hace brillar con su unción allá, ministrando a las personas, poniendo manos, y la gente se cae y la gente recibe, y todo eso es la unción. Pero el nivel de gloria, en el nivel de gloria, tú desapareces de la escena. ¿Cierto? Y ahí el único que se ve, ¿quién es? Dios. En el nivel de gloria es Dios. Uno únicamente se para ahí, como hacía Moisés, se paraba ahí el viejito, soltaba la presencia de Dios y se sentaba Moisés a ver todo lo que Dios hacía. Amén. Todo lo que Dios hacía. Y lo que Dios hacía era tremendo. Y queremos que el nivel de gloria, amén, el nivel de gloria, que Dios esté en medio de nosotros. Pero si viene la gloria, viene el precio. Si viene la gloria a causa del comportamiento nuestro y de nuestro proceder y nuestra condición interior, nos puede, en lugar de bendecir, consumir. Mira que en el nivel de gloria, tú recuerdas cuando estaban Anías y Zafira, el nivel de gloria de los discípulos era impresionante. Ellos estaban en medio de un avivamiento. 3,000 personas entregándose un solo día, eso es avivamiento. ¿Cierto? Y había una unción, sanidades, milagros. Dios estaba haciendo algo tremendo. Y ellos vienen a decir, no, la heredad la vendimos por tanto. Y estaban diciendo solo la mitad de la verdad. O sea, estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y Pedro simplemente viene a decirle, oiga, ¿y por qué le miente al Espíritu Santo? Y ¡pum!, en el momento cayó muerto. Por mentirle al Espíritu Santo. Y viene la esposa y él dice, oye, ¿usted sabe lo que hizo su esposo? Ah, sí, dijo lo mismo, y ¡pum!, cayó muerta de una vez. Oiga, ¿por qué? ¿Por el nivel de qué? De gloria. Entonces la misma gloria que puede bendecir a muchos, la misma gloria te puede matar. Amén. Si tú no cuidas cómo estás caminando con Dios. Y dice el versículo 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia. ¿Cuál mala noticia? De que Dios no iba a ir con ellos. Oyendo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. ¿Sí? Ay, no, ¿cómo así? Dios no va a ir con nosotros. Y ese fue el que nos sacó allá de Egipto. ¿Y ahora qué vamos a hacer en ese desierto? No. Ay, ahora sí, mejor dicho, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice? Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Uy, Dios estaba bravo. Como cuando uno le dice al muchacho, bájese esos calzones que le voy a dar una pela. Voy a ver qué le hago. Voy a ver cuánto le tengo que dar. O se los quita. O se las quita o se los quito. Exacto. ¿Cierto? Dijo, venga a ver que yo tengo que arreglar cuentas con ustedes. ¿Cómo es que me van a hacer esta? ¿Cierto? Entonces dice, porque Jehová dijo, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. Y dice el versículo 6, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo, y aquí es la parte clave que quiero dejar en ustedes. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó ¿dónde? Lejos. Esto es tremendo. ¿Cómo coge Moisés el tabernáculo? ¿Cuál es el tabernáculo de reunión? El lugar, sobre todo el lugar santísimo. ¿Sí? Pues son los tres lugares: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Moisés, por orden de Dios, coge el lugar santísimo y el lugar santo, esa carpa que estaba cubierta, ¿cierto? Se la lleva. ¿Dónde se la lleva? Fuera del campamento. Fuera del campamento. ¿Por qué se la lleva fuera del campamento? Y aquí dice,
y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Por qué lo sacó del campamento? Porque el campamento estaba en pecado. Porque el campamento del pueblo de Israel no era digno de llevar el lugar a donde venía la presencia del Señor. No hay comunión de Dios con Belial, dice la palabra, de la luz con las tinieblas. No hay comunión. Amén. Y aquí te empiezo a hablar esta palabra que es la que puso el Señor ahora para compartirles a ustedes a raíz de lo que nos ha venido hablando el Señor esta semana. Sal del mundo. Sal del mundo. Amén. Sal del mundo. Porque hay que salir de las prácticas del mundo, de los malos negocios del mundo, de la lascivia del mundo, del Netflix del mundo. Hay que salir de esas cosas que están trayendo mucho pecado, nos están contaminando. Y con nuestros hijos a veces estamos viendo y ¡pum! Nos asalta una imagen, una escena que no queremos ver, y como decimos, Señor, ¿por qué estaba tan buena la película? ¿Para qué le tienen que meter eso? ¿Por qué no se encaramelan con algo bueno y de repente meten como el veneno ahí detrás? ¿Cierto? Y tenemos que salir del mundo. Amén. Para tú encontrarte con Dios, para tú tener una vida consagrada a Dios, hay que sacar nuestra vida de ese campamento de la gente que está en pecado. Amén. Dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Me encanta ese versículo. Y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Tremendo, ¿no? Amén. O sea, todo el mundo decía, ahí va el viejito, ahí va el todo bravo, mírelo, allá va Moisés. Se va a encontrar con Dios, se va a encontrar. Y todos, yo me imagino como niños chiquitos, se paraban a la puerta de sus tiendas, como todos juiciosos, y dicen, ay sí, nosotros fuimos los que nos equivocamos, nosotros fuimos los que hicimos mal, pero allá va Moisés. ¿Qué va a ser el líder de ellos? ¿Qué va a ser el hombre de Dios? A encontrarse con su Dios. Amén. A encontrarse con Dios. Y Moisés hacía eso. Y yo te digo, muchas veces nosotros tenemos que salir no solamente del mundo, sino salir de lo que comúnmente hacemos, de lo que nos es familiar. ¿A cuánto les ha pasado cuando se han ido, por ejemplo, a un encuentro? Se van 3 días. ¿Cuántos han ido a un encuentro algún día? ¿Cierto? ¿Qué les pasó en el encuentro? ¿Qué experiencia tuvieron de haber salido de su rutina, de haber salido de su familia, de haber salido esos 3 días, digamos si fueron 3 días, a ese lugar y estar concentrados nada más recibiendo esa palabra? ¿Qué sucedió con ustedes allá? ¿Hubo un cambio o no? Sí. ¿Cierto? Sí, sí. Perdón. Pues. Total. Hubo un cambio, ¿cierto? Sí, sí. Llega uno totalmente diferente. Porque uno está concentrado. Exacto. En lo que están hablando, no está distraído con nada. Exacto. Entonces sí cambia algo en nuestro interior, todo. Y mucha gente de verdad que llega cambiadísima. Sí. Nomás yo me acuerdo que nosotros llegábamos de los encuentros y le decíamos a la gente, ¿alguno quiere dar testimonio? Y pues ninguno había cogido nunca un micrófono ni nada, entonces les daba como pena y todo. Y pasaba el primero y ya querían pasar todos, ¿cierto? Y contaban, sí, mire, Dios hizo esto, Dios, y la manera como Dios me habló, la manera como me ministró esto, que hizo, ¿sí? Y los encuentros lo que hacen es traer esos cambios tan abruptos. ¿Por qué? Porque ellos consagraron esos 3 días para encontrarse con Dios y dejar a su familia y dejar sus actividades diarias, dejar sus negocios, dejar de preocuparse por la plata, dejar de preocuparse por la familia, y se concentraron nada más ¿en quién? En Dios, ¿sí? Entonces, ese hecho de hacer esa separación, de hacer esa consagración y de estar ahí con el Señor, genera cambios. Y por eso Moisés sacó el tabernáculo
del campamento y lo puso allá, en un lugar apartado del campamento, para poderse encontrar con Dios. Amén. Y dice la palabra en el 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, la palabra que acabamos de leer, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y dice la palabra, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, ¿qué pasaba? La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Tremendo, ¿no? Él salía, entraba en ese lugar y de inmediato descendía a la presencia del Señor, ¿no? Descendía a la presencia de Dios. Yo creo que algo que hemos hecho nosotros esta semana de oración es eso, salir por un momento de nuestra rutina, de nuestra cotidianidad, dedicarle esos primeros minutos del día al Señor, ¿cierto? Y por hacer ese sacrificio, por decirlo así, o hacer esa consagración a Dios, de nada más de ese tiempito, sentíamos la presencia del Señor, la gloria de Dios. Dios empezaba a revelar muchas cosas, ¿ves? Entonces, cada vez que nosotros salimos de algo de nosotros y nos metemos con el Señor, Dios empieza a hacer cosas tremendas, tremendas, ¿no? Entonces, yo creo que algo que nos está llamando el Señor a hacer en este tiempo es que separación, amén, de que nos separemos. Entonces dice ahí en el versículo 10, sí, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Tremendo, ¿no? Cada uno, imagínate, cada uno allá parándose juiciosito. Allá va Moisés, pum, se entró Moisés a la tienda. ¡Prum! Y se manifiesta la presencia del Señor. Viene esa columna de fuego. ¿Qué hacía todo el mundo? Se arrodillaba y adoraba al Señor, ¿cierto? Uy, acá está la presencia del Señor. Y empezaban a adorar al Señor, ¿sí? Porque eso es lo que causa la manifestación de la presencia del Señor. Y termina diciendo el versículo 11, porque quiero dejarlo solo hasta ahí en este pasaje. Y hablaba Jehová a Moisés como cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, ¿cierto? O sea, Moisés iba, tenía comunión con Dios, estaba en ese lugar de intimidad, y luego ¿qué hacía? Volvía otra vez. Amén. Volvía otra vez. ¿A dónde? ¿A dónde volvía? ¿A dónde volvía? No, salía del tabernáculo y volvía al campamento. ¿Sí? Exacto. Volvía al campamento. ¿Ves? ¿Eso de qué nos está hablando? Acuérdense, por ejemplo, de Elías. Acuérdense de los hombres de Dios que siempre se encontraban con Dios en los montes, ¿cierto? Allí se manifestaba la presencia de Dios. Acuérdense de Pedro, Jacobo y Juan cuando fueron al monte de la transfiguración, ¿sí? Allá se manifestó Dios, allá se transfiguró delante de ellos. Pero ¿qué les dijo el Señor? ¿Qué le dijo primero Pedro a Jesús estando allá en el monte? Y que vio que se apareció la gloria de Dios en Jesús, y luego se apareció Moisés, y luego se apareció Elías. ¿Qué dijo Pedro? ¿Ustedes se acuerdan qué dijo Pedro? Mira, que armemos carpas. Armemos unas carpas. Ay, armemos carpas aquí. Uy, esto está tan bueno. Quedémonos a vivir acá. Esto está muy bueno, ¿cierto? ¿Y qué le dijo Jesús? No, vamos a bajar otra vez. Vamos a ir otra vez al campamento. Vamos a ir otra vez al pueblo. Y cuando alguno de ustedes recuerda, ¿qué encontraron ellos cuando bajaron del monte? ¿Qué fue lo primero que encontraron? ¿Saben qué encontraron? Un endemoniado. Alguien que tenía necesidad de ser liberado, y que los otros 9 discípulos que se habían quedado abajo no lo habían podido liberar, porque por incredulidad. Amén. Y Jesús en un momentico habló al espíritu y se fue, ¿cierto?
porque venía de la gloria de Dios. ¿De qué nos habla todo eso? ¿Sabes de qué nos está hablando eso? Y eso es algo que yo quiero dejarles en su corazón. Que los montes no son lugares para vivir, sino son temporales. Para tú ser recargado de la gloria de Dios y volver a bajar a tu campamento para ministrar lo que recibiste en la gloria a la gente. Amén. Amén. Uno quisiera vivir en el monte. Mucha gente va al encuentro y dice, uy, no, yo me quisiera quedar vivir aquí en esta finca porque esto está muy bueno, la presencia de Dios, no, yo no necesito nada más. ¿Sí? Y el Señor, ¿qué les dice? Vuelve otra vez a tu familia, vuelve otra vez a tu cotidianidad, vuelve otra vez a tus cosas. ¿Por qué? Porque los montes no son lugares para vivir, sino para visitar y ser recargados de la gloria de Dios y llevar esa gloria a las personas. Amén. Entonces, cada vez que tú estés en un monte, cada vez que estés en un lugar de encuentro con Dios, aprovecha para llevar eso que recibes del Señor a los que están esperando en el campamento. Amén, para recibir. Amén. Amén. Y por último, quiero que leamos algo para terminar en Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos 13, 12. ¿Qué dice la palabra? Hasta el versículo 16. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, escucha bien, esto es muy hermoso, padeció fuera de la puerta, ¿no? Jesús, ¿qué hizo? Padeció fuera de la puerta. ¿De cuál puerta? ¿De cuál puerta está hablando? De la puerta de Jerusalén, de la puerta de la ciudad. ¿Sabes dónde murió Jesús? ¿Sabes dónde murió Jesús? En el monte del Gólgota, ¿cierto? O de la calavera, ¿cierto? El monte de la calavera, dice la Biblia, ¿cierto? ¿Qué se hacía en el tiempo de Jesús? ¿Qué se hacía en el monte de la calavera? ¿Qué había en ese lugar? Yo te quiero decir qué había en ese lugar. ¿Sabes qué había? El basurero de Jerusalén. ¿Dónde murió Jesús? En el basurero de Jerusalén. ¿Por qué Jesús salió de allí a morir? Salió de Jerusalén a morir en el basurero. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque Él estaba llevando todas las maldiciones. Jesús estaba representando nuestro pecado. Jesús estaba representando nuestra naturaleza caída. El que realmente tenía que estar crucificado en esa cruz no era Jesús, sino tú y yo. Éramos los que debíamos estar crucificados allí. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros los que le faltamos al Padre, no Jesús. Pero Jesús tomó todos los pecados nuestros y los llevó a la cruz en ese altar. Amén. En ese altar de sacrificio que se llamaba la cruz del Calvario. Amén. Entonces Jesús sale de Jerusalén, escucha bien eso, sale de Jerusalén, fuera de las puertas, derramó su sangre fuera de las puertas. Pero no solo eso estaba pasando, había algo más profético que estaba pasando allí. Porque dice la palabra del Señor, cuando tú lees la ley, cuando lees las leyes que había para los judíos, para los israelitas, una ley, ¿sabes cuál era? Que cualquiera que saliera del campamento, por cualquier cosa, por cualquier motivo, al volver al campamento tenía que santificarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se había contaminado al estar fuera del campamento. ¿Sí? Y Jesús entonces se estaba contaminando, pero no, Jesús con su sangre lo que estaba era limpiando a toda la humanidad. Es una paradoja, ¿cierto? Viéndolo desde el punto de vista de la ley. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol? Ya para terminar, salgamos pues a él, ¿cierto? ¿Por qué dice salgamos pues? Porque él era paisa. Salgamos pues a él, ¿cierto? No, mentira, no era paisa. Pero tenía parecido. Salgamos pues a él fuera del campamento, ¿cierto? ¿Cómo así que salgamos del campamento? ¿De qué tenemos que salir? ¿De qué tenían que salir los israelitas primeramente? Mira que esta es la carta a los hebreos, a los israelitas. ¿Qué les está escribiendo el apóstol a los israelitas? Salgamos de ahí, salgamos del campamento, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué es vituperio? Vituperio es su vergüenza, su deshonra.
¿sí? Porque Jesús dice la palabra en Gálatas 3:13, que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. O sea, él estaba en un sitio de suma deshonra. Jesús fue crucificado ni siquiera tapándose los genitales. Sí, aparece así en las películas por censura, ¿cierto? Pero Jesús literalmente estaba desnudo, completamente sangrante, en una cruz, completamente avergonzado, llevando una vergüenza tan extrema por ti y por mí, para que tú y yo no la tuviéramos que vivir. Y Jesús estaba allá, extendido allá, sangrante, muriendo, ¿cierto? Y llevando una vergüenza. ¿Y qué dice aquí el apóstol? Salgamos de ese campamento. ¿Cuál es el campamento? Para los hebreos, ¿cuál es el campamento? Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén es el campamento? Porque en Jerusalén estaba el templo, porque en Jerusalén estaba ya la adoración a Dios. Pero ¿qué está diciendo ahí con el sacrificio de Jesús? Ya el sitio de adoración no es Jerusalén. Ahora el sitio de adoración, vengan, está aquí afuera. Soy yo. Yo soy el centro de la adoración. No es Jerusalén. No es el lugar de la religiosidad. Ahora soy yo. El centro de atención y a lo que tú te debes enfocar es mi sacrificio aquí en la cruz. Vengan a mí, salgan a mí de allá, del judaísmo, de la religiosidad, de todo eso, salgan de Jerusalén. Porque aquí estoy yo ofreciéndome por ustedes. Ay, Señor, pero qué lugar tan cochino, el basurero. ¡Qué horrible! No, es que estoy dejando todo esto aquí en este lugar para que ustedes no lo tengan que vivir. Amén. No lo tengan que vivir. Salgamos pues a él, dice el apóstol, fuera del campamento, llevando su vergüenza, llevando su vituperio. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí, escucha lo que hablábamos hace 8 días y hace 15 días, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Tremendo cómo conecta el Espíritu Santo a todas las cosas, ¿no? Salgamos porque aquí no está lo que buscamos. Hay algo mejor con Jesús. Hay algo mejor con Jesús. Nuestra riqueza, nuestro mejor momento, nuestro mejor lugar no está en el mundo, está en Jesús. Y es lo que está diciendo el Espíritu Santo esta mañana. Amén. Salir a Él significa salir del ritualismo a una comunión real con Jesús. Amén. Y dice la palabra, termina diciendo el versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de ¿quién? De Jesús. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La palabra todá. ¿Ustedes ya han escuchado esa palabra en hebreo? Todá significa alabanza. Todá significa alabanza. Pero ¿sabes qué significa más? Confesión. Dice que confiesan su nombre, es la palabra todá, en donde yo estoy confesando Jesucristo es el Señor. Salgamos al Señor, ofrezcamos a Él sacrificios de alabanza. Y quiero terminar con eso. ¿Qué son los sacrificios de alabanza? Como decía mi esposa en la ofrenda, 2 cosas le podemos dar al Señor. La primera de ellas, la más importante, alabanza. ¿Qué es sacrificio de alabanza? Que cuando tú estás rendido, cansado, como está Lizeth y Anderson hoy nos acostamos en la madrugada. No quisiéramos estar aquí levantados, sino durmiendo, porque tendríamos que seguir trabajando. Pero estamos aquí recibiendo del Señor. ¿Sabes cómo se llama eso? Sacrificio de alabanza. Amén. Sacrificio de alabanza. Diciendo, sí, Señor, aquí estoy yo para adorarte. A pesar de mi condición, estoy para adorarte. A pesar de una persona estar enferma, dice, no, yo no me voy a dedicar el tiempo a quejarme. Te voy a alabar, Señor. Te voy a alabar. No me importa. Señor, en cualquier momento tú me puedes sanar, pero
en este momento yo te voy a adorar. En este momento yo voy a dedicarme para ti. Una persona que está en una quiebra económica y que dice, no me interesa estar en esa situación. Dios me va a sacar de aquí. ¿Sabes qué voy a hacer, Señor? El diablo ha venido aquí a acusarme. El diablo ha venido aquí a oprimirme con los acreedores y están ahí como fieras alrededor de mí, acosándome. ¿Sabes qué voy a hacer, Señor? Le voy a dar la espalda a esos acreedores y te voy a mirar a ti y te voy a adorar. Amén. Y sabes una cosa, cuando tú estás adorando al Señor, ¿sabes qué hace el Señor? Se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, todos tus enemigos son esparcidos. Amén. Entonces adora al Señor porque se va a manifestar y se va a ver de tal modo que va a hacer que tus enemigos se dispersen. No te ocupes de enfrentar a los acreedores. No te ocupes de enfrentar a tus enemigos. Ocúpate de adorar al Señor, que Él los enfrentará por ti. Amén. Las batallas son del Señor, no tuyas. Y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dos clases de sacrificios: de alabanza y de hacer el bien a los demás. Porque el dar también es adoración. Ambos son sacrificios de alabanza. Cuando alabas a Dios a pesar de las circunstancias, y cuando alabas a Dios dándole a los demás lo que Dios quiere que tú les des a ellos. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, por favor, no te olvides, dice el Señor. No te olvides, porque ahí eso a mí me complace. Esos son los sacrificios que a mí me agradan. Amén. Entonces esta es la palabra que quiero dejar para ustedes esta mañana. Sal de los esquemas del mundo. Sal de los esquemas, y yo te digo, aún de la iglesia evangélica, de la iglesia tradicional. Esquemas que funcionaron, gloria a Dios, fueron muy lindos, pero ya no funcionan porque fueron esquemas para el pasado. Y ya no funcionan ahora, no encajan. Es como cuando David le fue impuesta la armadura de Saúl, y Saúl empujándolo allá, vaya a pelear, hermano, vaya y pelee. Y David era un niño, y con esa armadura quedara como un muñeco. Él no, pero Saúl, yo no puedo, yo me quito todo esto y voy más bien con mi ondita y eso, que ni la espada la puedo levantar. ¿Y qué pasó? Ganó. ¿Por qué? Porque no fue con las estructuras del hombre en ese momento, sino fue bajo la unción del Espíritu Santo, y ganó. Y yo te digo en el nombre de Jesús, tú vas a ganar, porque vas a usar la estrategia del Señor, vas a usar los esquemas de Dios y no los esquemas del mundo y los esquemas del pasado. Amén. Lo que ya no funciona, funcionó, gloria a Dios. Gracias damos por todo lo que vivimos en el pasado, pero gloria a Dios por el futuro y por lo que viene para nosotros hoy. Yo vengo de la iglesia cristiana de los 70, imagínate. Me convertí al Señor en el 78. En 1978 yo entregué mi vida al Señor. Luego en los 80 vi cambios, en los 90 otros cambios, ahora después del 2000 muchísimos cambios más. ¿Qué tal yo quedarme en los coros de los 70? Alabando a Dios con los coros de los 70 o haciendo cosas de ese tiempo. Gloria a Dios por lo que se hizo en ese tiempo, pero lo que viene es mejor. Siempre lo que Dios tiene para el futuro es mejor. Amén. Y tenemos que aventurarnos con Dios a cosas mayores, a cosas mejores, a la unción de hoy. Y pídele a Dios la gloria de hoy, la gloria para lo de hoy. Vamos a estar en pie, vamos a orar al Señor y vamos a terminar. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias Señor. Gracias por sacarnos del mundo. Gracias por sacarnos de los esquemas tradicionales. Gracias por sacarnos, Señor, oh Dios, de todas las estructuras que el diablo ha inventado para mantenernos encarcelados y mantenernos dando vueltas en un mismo lugar, Señor, en un círculo vicioso que no salimos y como que no avanzamos. Gracias, Señor, porque tú para nosotros tienes libertad, Señor. Nos estás llevando a algo completamente nuevo. La palabra del Señor dice en Josué capítulo 3, el camino que has de andar nunca lo has andado antes. Nunca nadie ha pisado ese camino
camino. Y se lo dice a Josué porque con Moisés dieron vueltas 40 años por el mismo camino, el mismo camino, el mismo camino, el mismo camino, todo el tiempo el mismo camino. Y le dice a Josué: ahora el camino es diferente, ahora el camino que has de caminar es diferente, porque ya ahora sí es rumbo a la tierra prometida, rumbo a las cosas que yo te había prometido proféticamente y que ahora estoy por cumplirte. Estás en el umbral del cumplimiento de mi palabra para tu vida, dice el Señor. Estás en el umbral, estás parado en el umbral de algo nuevo, de algo fresco, de algo que yo estoy soltando para este tiempo. Estás parado en el umbral, ni siquiera has empezado a disfrutar las cosas grandes, las cosas poderosas que estoy por traer. Estás parado en el umbral, aleluya. Y te dice el Espíritu Santo, hijo de Dios, esta mañana: vas a entrar, vas a pasar ese umbral, vas a dar un paso hacia adentro en eso nuevo que yo tengo preparado para ti. Y la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Tú tienes la respuesta para Dios, si sí quieres entrar o no, si sí quieres avanzar en eso nuevo o no. No le pongas peros a Dios. No digas: Señor, pero es que mira mi condición, pero es que mira mi falta de preparación, pero es que mira esto, mira aquello. No, da el paso en fe, da el paso en fe, que si Dios te está llamando y te está diciendo en este día: sal a mí, aleluya, es porque Él sabe que ya estás listo, que estás listo para dar un paso hacia Él. Salgamos pues a Él, como dice aquí el apóstol, salgamos pues a Él. No importa la vergüenza que tengamos que vivir por seguir a Cristo, porque tal vez nos van a señalar, porque tal vez nos van a tildar de raros, nos van a tildar de personas fuera de lugar, como locos, que no saben lo que están haciendo, que predican cosas que la gente no entiende. No importa, lleva su vergüenza, lleva su vituperio, porque a él también lo acusaron, porque a él también lo señalaron, porque a él también todo el tiempo lo estaban recriminando y le estaban calumniando y diciendo cosas que no eran verdad. No importa, lleva esa humillación que llevó Jesús y vas a llevar también su gloria, porque dice la palabra que si padecemos con Él, también reinaremos con Él, también seremos recompensados como Él fue recompensado después de su resurrección en los cielos. Hay una gloria mayor, hay una gloria mayor que recibir, hay una gloria mayor viniendo sobre todos nosotros, hay una gloria mayor. ¿La vas a recibir? ¿La vas a recibir? Recíbela. Ahí donde estás, dile: Señor, yo recibo la gloria mayor, yo recibo la gloria y la unción para este tiempo. Gracias por la gloria del pasado, gracias por la unción del pasado, gracias por las cosas que me hiciste vivir gloriosas en el pasado, pero yo sé que hay más, yo sé que hay más, yo sé que estás por darme más. Y yo vengo por lo mío. Dile al Señor: yo vengo por lo mío en esta mañana. Yo vengo por esa gloria que me pertenece, que tú dijiste que era para mí, que era para mí. Yo vengo por esa gloria. Yo vengo por esa gloria postrera, por esa gloria de hoy, por esa gloria para estos tiempos. Sal del campamento, sal del mundo, sal de las cosas de este mundo. Despójate de todo eso, despójate, despídete de todos esos malos amigos, despídete de todas esas malas costumbres, despídete de todas las películas corruptas, despídete de toda esa música que no es de Dios, despídete del mundo, despídete. Despréndete de esas cosas, sé libre y camina en esa libertad que Dios te da, porque algo fresco, algo bueno viene de parte de Él para ti. Porque dice la palabra: si entresacares lo precioso de lo vil, yo te haré como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil, yo te haré como mi boca. Si tú sacas lo bueno que Dios te ha dado, lo sacas de la vileza de este mundo, Dios, al ver esta consagración, te va a usar como su profeta, te va a usar como su hijo, te va a usar como su sacerdote, te va a usar para bendición de otras personas. Dile al Señor ahí: aquí está mi vida, Señor, aquí está mi vida. Sí, Señor. A veces no siento la fuerza para consagrarme, pero tengo la decisión esta mañana de hacerlo y me consagro a ti, me consagro, me dedico esta mañana a ti y te declaro mi Señor
y te declaro mi Señor, y te declaro mi Rey, y me declaro tuyo, y me declaro a tu servicio, y te digo, cuenta conmigo, aquí estoy, Señor, usa mis manos, usa mi vida, cuenta conmigo, yo lo quiero hacer, sí, Señor, yo lo quiero hacer. Lo que de pronto otras veces en mi vida he postergado, hoy lo asumo, y hoy te digo, sí, Señor, lo hago hoy, lo quiero hacer. Estoy decidido a obedecerte en aquel llamado que tú me has hecho. Te bendigo, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Y dale gracias al Señor. Solo un segundo adora al Señor y dile gracias. Gracias por la unción. Gracias por la unción. Y ahí viene la unción. Yo declaro la unción. Ahí donde está, recibe la unción. Recibe esa unción. Recibe esa unción del Señor. Ahora, ahí, a través de esta transmisión, recibe esa unción. Los que estamos aquí, recibamos esa unción fresca. Esa unción fresca que está cayendo sobre nosotros. Recíbela, recíbela. Aleluya. Eres consagrado a Dios. Eres consagrado a Dios. Eres un hijo. Eres un hijo de Dios. Gracias, Señor. La recibimos, Padre, en el nombre de Jesús. Somos empoderados por el Espíritu Santo para lo nuevo y fresco que viene de parte del Señor. Dice el Señor, vas a abrir tus ojos y vas a ver una tierra nueva. Así como cuando Noé salió del arca y la tierra con la que se encontró era totalmente diferente a la tierra que él dejó cuando cerró la puerta del arca en el diluvio. Cuando él salió, la panorámica que él tuvo fue de una tierra trastornada por la presencia de Dios. Era transformada. Y dice el Señor, yo te voy a dar ojos para que veas el mundo a partir de hoy de una forma nueva, de una forma diferente. Y vas a ver posibilidades donde antes no las veías, dice el Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, amén. Qué buen tiempo juntos con el Señor, con su palabra. Bueno, amados, les bendecimos esta mañana. Esta es la palabra que quería soltar para sus vidas. Y les deseo mucha bendición para esta semana que comienza hoy. Una bendición muy especial, amén, la gracia de Dios sobre tu vida. Y seguimos conectándonos, estamos tratando siempre de enviarles esas transmisiones miércoles a las 8:30, ¿cierto? El viernes a las 8 de la noche nos conectamos ahí por Google Meet y todas las personas en Ibagué, en Bogotá, que se puedan conectar, sería maravilloso. Gracias por el apoyo allí en las conexiones. El sábado a las 5 de la tarde con ayuda del Señor, y el domingo nuevamente aquí a las 10 de la mañana, transmitiendo desde aquí o desde cualquier lugar del mundo, como decían en el pasado. Bueno, les bendecimos con mucho amor. Un abrazo.